Hola, bienvenidos a Sex Ed Podcast, tu podcast de educación sexual. El día de hoy vamos a hablar de una hormona que muchas personas conocen, pero que realmente no saben bien cuál es su función, que es el cortisol. El cortisol es la hormona que conocemos como la hormona del estrés. La vamos a producir en la glándula suprarrenal, que es una glándula que tenemos, como su nombre le dice, arriba del riñón. También se conocen como glándulas adrenales. Y estas directamente no tienen ninguna relación con el riñón. O sea, sí, las hormonas que produce tanto el riñón como la glándula suprarrenal eventualmente van a tener un impacto en esta, pero digamos que solamente está arriba del riñón. Por eso es como muy fácil de poder ubicarla. Estas glándulas van a estar produciendo el cortisol y otras hormonas que son esenciales para el cuerpo. El cortisol lo estamos produciendo de manera cíclica todo el tiempo, teniendo niveles un poquito más altos durante la mañana y van disminuyendo hacia la noche. Aunque técnicamente es llamada la hormona del estrés y estamos produciéndola más cuando estamos en estrés, es una hormona que necesitamos ya que va a regular un sistema que conocemos como el sistema de pelea o huida o el fight or flight. Cuando el cerebro detecta que hay un riesgo o que hay algo que me puede poner en peligro, ya sea real o imaginario, lo que va a hacer es desencadena esta respuesta con cortisol y el cortisol va a tener un efecto directo en todos los órganos buscando que nos pongamos a salvo. Eso quiere decir que el cortisol es uno de los encargados, junto por ejemplo con la adrenalina, de que no te mueras, cosa que ya hemos hablado que responde a este impulso biológico que llamamos como la homeostasis, que lo que quiere es que tú sigas vivo y que pueda haber más de ti. Además, el cortisol es muy importante para el metabolismo, para la respuesta inflamatoria y también para el sistema inmune. Por eso muchas veces en ciertas enfermedades podemos administrar este tipo de medicamentos para poder regular, pero tiene que ser con mucho cuidado, ya que el cortisol es una hormona que puede ser un poquito volátil y no la puedo poner de golpe ni la puedo quitar de golpe. Eso quiere decir que cuando la utilizo tiene que ir siendo escalonada hasta llegar hacia la dosis que yo quiero poner en el paciente, y también cuando la voy a quitar se hace un proceso que se llama de destete, o sea que voy bajando la dosis cada vez para que llegue a un nivel normal. Lo que pasa cuando tenemos niveles muy altos o muy bajos de cortisol son dos síndromes que se conocen como el síndrome de Addison, cuando no tengo ni un gramo de cortisol, o el síndrome de Cushing, que es cuando tengo muchísimo cortisol, que la gran mayoría de los casos están dados porque damos demasiados esteroides y entonces llevamos a la persona a esta enfermedad. Quito el medicamento o regulo la dosis y ya van a ir bajando. Ahora, el cortisol tiene un efecto en toda la conducta y también en la conducta sexual. Algo muy importante que va a hacer es que cuando yo tengo niveles de cortisol muy altos, o sea que me siento en mucho estrés o que el cuerpo está en estrés, se va a inhibir por completo la respuesta sexual. Ya que la respuesta sexual, aunque sí responde a esta necesidad biológica de reproducirnos y de conectarnos, si el cerebro está detectando que hay algo que me está causando estrés, que puede ser un estrés físico, que puede ser un estrés metabólico, por ejemplo, de una enfermedad, estuve hospitalizado, tengo un desequilibrio hormonal, etcétera, o un estrés emocional, eso va a hacer que no haya una respuesta sexual. Algo que se ha visto, sobre todo en el cuerpo de la mujer, es que el ciclo menstrual puede alterarse directamente por niveles muy altos de cortisol. Por eso es común que mujeres, por ejemplo, cuando están en prepa, en la universidad, hacia etapa de finales, que se estresan mucho por calificaciones, por salir bien, por mantener una beca, etcétera, que traen niveles muy altos de cortisol y lo que va a generar es que el ciclo menstrual, digamos, como que se espanta. Algo que yo veo mucho en pacientes es que cuando una mujer cree que tiene un retraso, y obviamente un retraso menor a 2 semanas, cuando todavía no podemos ver o diagnosticar un embarazo, entonces este estrés de que si me tenía que bajar ayer o me tenía que bajar hace 2 días y no me ha bajado, puede empezar a generar que el cortisol empiece a subir y entonces si ya le iba a bajar,
que no le baje, porque literal nada más se lo está espantando. Entonces muchas veces en esas situaciones yo lo que les recomiendo es pues que se traten de calmar, de relajar, porque si no el cortisol, va a estar, digamos, impidiendo que se dé, que regrese de manera normal el ciclo menstrual. Ahora, si ya hay un caso de embarazo, pues por más que se relajen, pues no va a pasar, pero eso ya se ve después. Y esto tiene una lógica, ya que si el cerebro detecta que hay estos niveles de estrés, entonces pues no necesito ni me puedo dar el lujo ahorita de reproducirme. Y algo que el cerebro tiende a llevar con esto es que los estímulos externos o internos que lo ponen, que identifican que lo ponen en peligro, no necesariamente pueden ser reales. Y eso es algo que pasa en la ansiedad, ya que la ansiedad de manera normal nos da a todos. ¿Por qué? Porque detectamos ciertos peligros y entonces respondo gracias al cortisol y me pongo a salvo. Pero cuando tengo un trastorno de ansiedad, lo que va a pasar es que empiezo a tener niveles muy altos de cortisol y empiezo a tener esta respuesta y el cerebro puede generar estas ideas de que esto es lo que me está provocando el daño y todo el mecanismo conductual que hay en la ansiedad y el cerebro no es capaz de identificarlo como algo real o no. Para el cerebro todo lo que yo genero en mi cabeza es real y entonces esto de alguna manera va a estar sumado por el cortisol, que es algo que recomendamos para mantener niveles de cortisol en orden. Si yo ya tiendo a tener un desorden hormonal, es evitar cosas que estimulen más al cuerpo, como cafeína, como alimentos muy altos en azúcar. El ejercicio ayuda mucho porque además después de hacer ejercicio, de que liberamos dopamina y liberamos endorfinas, estos ayudan a disminuir. Y porque de alguna manera el cortisol lo que está haciendo es que el cuerpo busque estar activo para ponerse a salvo. Entonces si yo utilizo eso, me ayuda a relajar y me ayuda a bajar. Y lo mismo que en todos los otros, cuando yo tengo un aumento de sustancias, sobre todo estimuladoras como el cigarro, como cocaína, como metanfetaminas, tiende a hacer que se alteren los niveles de cortisol. También el no dormir bien, porque el cansancio crónico empieza a llevar al cerebro a una etapa de fatiga y una etapa donde empieza a haber muchísimo más estrés físico y emocional, entonces sube de más. Y algo que sirve mucho es buscar tener niveles de oxitocina altos. La oxitocina nos va a ayudar muchísimo a bajar el cortisol y esa es la hormona de la cual vamos a hablar en el siguiente episodio. Así es que no se lo pierdan y nos vemos en la siguiente. Sale, bye.